Gracias y paz a vosotros, hermanos, de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Jesucristo. Hoy vamos a ver el último punto de los tres mayores enemigos de un cristiano, que el punto de hoy es el diablo. Ya habíamos hablado sobre la carne y habríamos hablado sobre el mundo. Pues bien, aunque parezca mentiras o parezca increíble, hay gente hoy día que cree que el diablo no existe y por ende anda por la vida sin importarle lo que anda haciendo dentro de su ámbito espiritual. Pues ciertamente el diablo sí existe, pero cosa curiosa, vea que Dios no creó al diablo. Dios creó un ángel, un querubín, que con su libre albedrío se rebeló y fue expulsado del cielo con una tercera parte de los ángeles, así como lo vemos en Lucas 10:18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. También en Isaías 14:12 lo podemos ver, donde dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Pues precisamente, al igual que Satanás fue expulsado por tomar la decisión de rebelarse contra Dios porque quería ser Dios, igualmente nosotros nos alejamos de nuestro Dios cuando en nuestra arrogancia y prepotencia creemos que no necesitamos de Él. Ezequiel 28:11 nos dice: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Y en Apocalipsis 12:4 nos dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. A través de estas citas bíblicas nosotros lo que podemos observar es que no era cualquier tipo de ángel el que se rebeló contra Dios, y bajo la perfección de lo que Dios había hecho, esto fue lo que se reveló. Nosotros puede ser que por nuestros dones, que puede ser por nuestras capacidades, nos entregamos a la arrogancia y nos creemos más que cualquier otra persona a nuestro alrededor. Ese es el problema del ser humano hoy día. Precisamente emulamos lo que hizo Satanás bajo esa arrogancia y esa prepotencia de creernos nosotros que podemos rebelarnos contra Dios. Entonces puede hacer que al emular nosotros precisamente las acciones de Satanás, nos estamos convirtiendo en demonios que trabajamos en contra de nuestro amado Señor. Ya no hay perdón al diablo, y su fin será el lago de fuego, como todos aquellos que lo obedezcan. En Ezequiel 28:19 vemos que dice la palabra: todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillaban sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mateo 25:41 nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:10 nos dice: y al diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y es que precisamente, al igual que lo que es la gente que no cree en Satanás, también creen que no existe el infierno. Y aquí está muy claro, no hay opciones de creer que bajo la infinita misericordia y amor de nuestro Dios nadie va a llegar a ser condenado y nadie va a llegar a ser castigado. Tenemos que recordar que la paga del pecado es la muerte, y el pecado es la transgresión de la ley. Transgredir la ley es no obedecer los mandamientos de nuestro Señor. Y lamentablemente nosotros no es que recibimos una condenación, sino que recibimos el justo pago por nuestros pecados. Dios es un juez justo,
Y si usted no ha hecho bien las cosas o no hemos hecho bien las cosas, entonces no podemos recibir un buen pago. Así que bajo estas palabras que hemos analizado y hemos visto, el pago final y eterno por no hacer lo que Dios dice que debemos hacer es el fuego eterno, que es la condenación. Y es que, como vimos a través de lo que era el mundo, Satanás va a armar un ejército que va a lanzarlo contra lo que queda el remanente de Dios. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y aquí en este pasaje recordamos nosotros que fue en una sanación que hizo Jesús, que la gente decía que Jesús hacía eso por poder de Satanás. Y esto es lo que se conoce como el pecado contra la ofensa contra el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo vas a decir que Yahshua labora bajo la influencia y el dominio de Satanás cuando él es hijo de Dios? Eso es la ofensa contra el Espíritu Santo, contra el entendimiento, contra el conocimiento. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, que son las que trabajan para Satanás en el mundo contra nosotros, porque lo que desean buscar es la perdición del alma, la perdición de cada uno de nosotros, separarnos de Dios y lograr que nosotros caigamos en la condenación. Y debido a que el hombre le dio su autoridad sobre la tierra a Satanás, este se ha vuelto el Dios de este siglo y de todos los que no aceptan el gobierno de Dios, controlándolos consciente o inconscientemente. Y consciente o inconsciente porque nosotros, o por no ser conocedores, pecamos sin importarnos nada, o conscientemente pecamos sabiendo que no debemos hacerlo. Segunda de Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ve, precisamente, Satanás cega no los ojos, cega el entendimiento, la capacidad de uno de razonar. Dice: para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y como lo habíamos visto en las enseñanzas anteriores, si nosotros viendo no vemos y escuchando no entendemos, entonces no vamos a alcanzar el perdón de la misericordia de Dios. Y eso es lo que busca el enemigo. Efesios 2:2 dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es que ciertamente, por eso entró el pecado al mundo, por la desobediencia a través de Adán y Eva. Y ahora nosotros mantenemos esa forma de vida de desobediencia, no acatando lo que nos dicen las ordenanzas de nuestro Señor. Lucas 4:5-6 dice: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, yo la doy. Entonces nosotros vemos que la autoridad que le demos a Satanás ha sido voluntariamente, como lo hemos hecho. No nos han forzado a hacerlo. Nosotros, con tal de ser empáticos con la gente que nos rodea en el mundo, con tal de caerle bien a todos, entonces andamos haciendo las cosas como no debemos. ¿Y cómo actúa el enemigo? ¿Cómo actúa Satanás contra la raza humana? Bueno, lo hace a través de tres maneras. La primera es la tentación. La tentación es un ataque contra los que son de Dios.
Por ejemplo, nosotros en Lucas 4, el 1 al 13, vemos la narración de las tentaciones de Jesús. El diablo se aprovecha de las debilidades del hombre, recordemos, de Jesús hombre, Dios hombre, para provocarlo a pecar contra Dios y separarle de él. Jesús nos advierte a velar y orar para no entrar en la tentación. En esto recordemos que Satanás lo atacó primero en su parte humana, cuando dice que después de 40 días y 40 noches sintió hambre, y fue cuando llegó a decirle que convirtiera las piedras en pan. Como no pudo, entonces lo tentó contra la ambición del hombre, ofreciéndole los reinos. Y como no pudo, al final lo quiso tentar contra su propia identidad como hijo de Dios. Entonces Jesús no cayó en la tentación, no cayó en el juego de Satanás, y siempre le respondió con palabra. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Muy claro, más no puede ser nuestro Señor, ¿verdad? Velando y orando, nosotros no vamos a estar a las acechanzas de Él. La opresión, que es la segunda manera que viene Satanás contra nosotros, es la influencia externa de los demonios sobre una persona. Es lo que le pasa a uno al ser controlado mentalmente por el mal. Es ser cegado en su entendimiento e intelecto. A ese grado la víctima ya está endemoniada. Nosotros podemos verlo en Hechos 10:38, que nos dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios andaba con él. Entonces vemos que ya desde ese tiempo se nos está indicando de que la opresión de Satanás sobre las personas es una forma de actuar. Y la tercera, la posesión, es la habitación de uno o más espíritus dentro de una persona. En este caso, los demonios ya controlan físicamente, emocionalmente y espiritualmente a un ser. El endemoniado pasará a expresar la personalidad de sus espíritus poseedores y estará debilitado en su libertad de elección. Recordemos el pasaje del endemoniado que se lanzaba contra las piedras, rompía cadenas y vivía en los sepulcros. Mateo 12:43 nos dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y Marcos 5:9 nos dice: y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Y esa es la posesión, precisamente. El espíritu maligno, los espíritus malignos, tomando el cuerpo de las personas como si fueran casas. Entonces, a través de esto, ¿cómo podemos vencer al diablo? Bueno, hay 4 pasos que podemos seguir. El primero, pasar por un proceso de liberación espiritual. El segundo, entregarnos a Cristo totalmente. Vemos a través de Lucas 24:25 que nos dice: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y es que cuando no creemos en la palabra de Dios, somos víctimas muy facilitas para él. 1 Samuel 7:3 nos dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos. ¿Ves? Tenemos que arrancar de nosotros el mundo, que es donde vemos nosotros manifiesto el poder de Satanás y lo que nos controla. Y 1 Reyes 18 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Yahweh es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Es muy sencillo entonces, ¿verdad? O estamos con Dios o estamos sin él. La tercera forma es cerrando las brechas por donde Satanás entra. Efesios 4:27 nos dice: ni deis lugar al diablo.
Así que con el diablo no se dialoga, con el diablo no se habla, como lo hizo Jesús en el desierto a través de las 3 tentaciones. Jesús no dialogó, no le dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Yo soy Dios. Y no, Jesús no dialogó. Él dijo, escrito está. Es con palabra. Y la última, armarse de la palabra de Dios contra las dudas y sus acechanzas. Y Santiago 4:7 nos recuerda, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y con esta última cita, entonces nosotros sabemos que si nos sometemos a Dios, y someternos es que Él haga su total voluntad sobre nosotros. Si resistimos al diablo, que es alejarnos del mundo, de las cosas del mundo, separarnos de todo eso que nos quiere influenciar a pecar, y si dominamos la carne y le decimos a esta carne que no se manda, la sometemos precisamente a Dios, Satanás va a huir de nosotros, vamos a estar lejos del reinado del mundo y por ende esta carne va a estar sometida a ser templo del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, espero que con esto podamos tener un panorama más claro de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Se te ama en el amor de Cristo.